Aníbal, hay un pronunciamiento del Ministerio de la Cartera de Salud que justifica las demoras respecto a los tests. Exactamente, y vamos a darle lectura antes de darle paso al doctor Guillermo Sequera, a quien ya le agradecemos su gentileza. Fíjense, dice este comunicado del Ministerio de Salud Pública que ante versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta disminución en el número de procesamiento de muestras para el diagnóstico del COVID-19, la Dirección General de Vigilancia de la Salud aclara que, punto 1, la capacidad diagnóstica a nivel país sigue en franco crecimiento. La acumulación de muestras que se ha registrado en los últimos días se ha debido a brotes aparecidos en 2 de los principales laboratorios de procesamiento del país, lo que generó una baja en recursos humanos y obligó lógicamente a aplicar momentáneamente una estrategia de priorización de muestras con procesamiento de muestras, con fines epidemiológicos, que permitirá subsanar este rezago. La dinámica de procesamiento de muestras se irá restableciendo en los próximos días. Punto 3. Los test de diagnóstico para COVID-19 se seguirán realizando normalmente a todos aquellos que cuenten con criterio epidemiológico establecido según los protocolos vigentes. El concepto de nexo epidemiológico se establecerá mediante un protocolo que aún debe ser implementado y se aplicará exclusivamente en las zonas del país donde se establezca que ya existe una circulación comunitaria sostenida del virus. Esto implicará que ante la aparición de síntomas en personas que son contacto estrecho de un diagnosticado positivo, este será confirmado como un caso positivo sin necesidad de realización de la prueba, salvo específicas excepciones. Y termina este comunicado fechado hoy. Reiteramos la importancia de contribuir entre todos al cumplimiento de las normas sanitarias como la mejor barrera para evitar la propagación del virus. Doctor Guillermo Sequera, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, Aníbal? Hola, doctor. Bueno, doctor, ¿qué más podemos agregar a este pronunciamiento para la ciudadanía? Sobre todo, ¿alguna otra aclaración o extensión de este comunicado? Bueno, quizás explicando un concepto que ya venimos hablando hace varias semanas ya. De hecho, el ministro en la última conferencia de prensa me invitó un poco a compartir con todos los medios algunos mapas, ¿verdad? Y al final yo cerraba justamente hablando de este enfoque de territorios de circulación comunitaria sostenida, y ya hablábamos de que un concepto que vamos a cambiar un poco la nomenclatura, no utilizar más, por ejemplo, los casos sin nexo, ese tipo de cosas, que no es más útil cuando en algunos territorios, en algunos municipios del país, ¿verdad? Como en el caso de Ciudad del Este, es muy difícil ya establecer quién es sin nexo, quién es contacto de ese nexo, por ahí es contacto de otro, ya cuando el virus está circulando de manera muy intensa, ¿verdad? Esto nos obliga a ir cambiando el protocolo. Nosotros lo estuvimos revisando durante todo el transcurso de la semana. Hoy tenemos más o menos ya cerrado un borrador. Van a revisar otros expertos también, y probablemente la idea es tenerlo para el viernes para ser aplicado ya en los próximos días. Un poco presentando ese espíritu de ese último párrafo. Los territorios donde se declara la circulación comunitaria intensa, muy difícil, como dije, hablar de este nexo, este contacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una herramienta que están utilizando, de hecho Uruguay y Argentina lo usan, siempre lo utilizaron así, nosotros recién ahora vamos a empezar a utilizar eso. Una persona en un entorno familiar, por ejemplo, un caso, y es positivo, los contactos estrechos, los que viven en esa familia y tienen síntomas de COVID, prácticamente van a ser contados como casos positivos sin necesidad de hacerse. Ahora, la última línea, fíjate que dice, salvo específicas excepciones. Sí. Eso quiere decir, por ejemplo, estamos hablando de que esa persona que tiene síntomas, que la declaramos por nexo nomás, ¿verdad? No, esto es por nexo, no hace falta que te haga, pero sí, una persona que está con cáncer, una persona, una embarazada, ¿verdad? Es una persona, un adulto mayor, o sea, una persona que tenga riesgo, que tenga algún tipo de vulnerabilidad mayor, sí o sí no es aplicable. Pero en la gran mayoría de los casos, prácticamente el 90%, lo que ocurre es esto. Estamos hablando de personas sanas, estamos hablando de personas que tolerarán de alguna manera bien pasar un poco por la enfermedad del caso, por el coronavirus, pero sí cuando estamos hablando de un diabético, de una persona que tiene alguna comorbilidad, vamos a tener que proceder igual a hacer de una manera un poco de ir racionalizando, utilizando un poco de experiencia de otros países que lo están utilizando. De hecho, el modelo uruguayo desde el principio lo utilizó de esta manera,
y bueno, aprendiendo un poco de esas experiencias exitosas. Ahora, doctor, lo que usted estaba señalando respecto a un eventual caso positivo que pueda darse, por ejemplo, en una familia, en un entorno familiar, los demás miembros serán considerados positivos en el caso en que manifiesten algún síntoma de la enfermedad o directamente ya son considerados positivos. No, solamente si presentan algún síntoma de la enfermedad. Pero no obstante, tienen que mantener aislamiento, están aislados durante 14 días. Así es, así es. Yo recuerdo de las primeras reuniones que tuvimos con los pares en la región, era una discusión, ¿verdad? Les parecía a ellos un poco exagerado que nosotros le estemos testando a todos los contactos. En la Argentina me acuerdo que me decía justamente, mira, nosotros decidimos no testar porque le testás, o sea, una persona tiene un caso positivo, los contactos, se van de cuarentena. Si sale positivo, entienden que tienen que guardar cuarentena, pero si sale negativo, no entienden que tienen que guardar cuarentena. Entonces, al final, o van a hacer cuarentena sí o sí. No malgastes tú los recursos. Los test en el mundo son escasos. Entonces, tenemos que ser precisos con nuestros recursos. Y como vamos a someter a la cuarentena a estas personas, no vamos a hacer el test a todos los contactos estrechos, pero sí, si uno de los contactos tiene algún tipo de vulnerabilidad, ahí sí es mandatorio realizar el test. Ahora, doctor, ¿en qué momento ese familiar del caso positivo que no presenta síntomas, pero que va a aislamiento, digamos, va a salir de ese aislamiento? ¿Cuál va a ser el indicativo para salir de esa cuarentena? Y es completar los 14 días. 14 días, completa 14 días y ya está. También. Sí, 14 días desde el inicio. Por ejemplo, una persona en mi casa, yo tengo positivo, mi familia queda en cuarentena porque son contactos estrechos de ese caso positivo y van a querer completar 14 días desde que nos enteramos de que yo soy positivo, ¿verdad? O sea, prácticamente van a completar conmigo los 14 días. Si hoy te confirman el caso positivo, hay que contabilizar a partir de hoy los 14 días. Sí, lo importante es saber, en el caso de los sintomáticos, es un poco más fácil. Si yo, por ejemplo, tengo síntomas y me hago el test, hoy empecé con los síntomas, pero no me hice hoy el test, me hago dentro de 2 o 3 días recién. Tengo el positivo dentro de 4 o 5 días. Yo empiezo a contar mis 14 días desde mi primer día de síntomas. Y termina cuando completo 14 días desde mi primer día de síntomas hasta el día 14. Esa es mi cuarentena. Para considerarme recuperado es completar la cuarentena y tener por lo menos 3 días de estar asintomático. Ya no haría falta un nuevo test que dé negativo, por ejemplo. No haría falta. De hecho, eso ya lo sacamos hace ya 2 meses más o menos, o a principios de julio, creo que fue, que ya no hicimos ese de doble test. Nosotros teníamos que hacer al principio para asegurarnos de que la persona está recuperada. Tener doble test negativo, ¿verdad? Desde el 10 de julio, que fue el cambio de nuestro protocolo, se retiró eso y solamente dejamos hacer los test en los casos de las personas que persisten con los síntomas, que superan los 14 días y siguen teniendo síntomas, o en los casos que están internados, por ejemplo, y siguen teniendo síntomas, siguen con problemas pulmonares, porque probablemente puede ser que sea ya otra enfermedad, ¿verdad? No necesariamente puede ser COVID, puede ser una complicación del COVID, o puede ser otra enfermedad y nosotros creemos que sigue siendo COVID. Entonces, en esos casos sí recomendamos volver a hacer el test. Ahora, en cuanto al procesamiento de muestras y sobre todo la entrega de resultados, que mucha gente también, doctor, se sigue quejando de que no se tarda en demasía para confirmar o descartar la presencia del virus en el cuerpo. Sí, la verdad, hay que hacer una culpa, ¿verdad? La semana pasada fue una semana donde la demanda es superior a la capacidad, que se vio reducida las capacidades. Te recordarán que creo que ahora se completan los 14 días, pero tuvimos un brote dentro del plantel del laboratorio central. Tuvimos también la semana pasada un brote dentro del plantel de Senaxa. Son los 2 grandes motores un poco de todo el procesamiento de muestras en nuestro país. Es cierto que se está diversificando, hay otros lugares donde están empezando a hacer los test. En Ciudad del Este está empezando, ¿verdad? El lunes voy a estar por ahí para la inauguración. Encarnación también está empezando. O sea, se están sumando de a poco otros, pero todavía todo el ritmo, el 80% de la carga del testeo está en 2 centros.
en Cenaxa y en Laboratorio Central, y son dos centros que tuvieron brotes, cayeron enfermos las personas que están manipulando el virus. Entonces, eso, nosotros enviamos gente ahí para cubrir, pero el rendimiento no era igual. Claro. Se vio disminuido, de hecho lo vimos en los números, ¿verdad? Cuando ya estábamos alcanzando casi las 3.000 muestras por día, empezamos a volver a ver 1.000, 1.100, 1.025, ¿verdad? Un poco reducido a lo que realmente ya es la demanda. Entonces eso hizo un poco que reviéramos, prioricemos, ¿verdad? De todas las muestras que se fueron acumulando. Vamos a priorizar, por ejemplo, todos los casos que están en terapia, algunos que otros fallecidos, ¿verdad? El personal de blanco que está atendiendo pacientes en la terapia, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos si realmente esta persona es o no positivo, ¿verdad? Estamos priorizando de a poco en estos días y nos vamos poniendo al día también, a medida de que los equipos se van poniendo al 100% de su capacidad, ya fueron creo en estos días, vamos a ir poniéndonos al día con la demanda. La demanda creció muchísimo, no solo por el crecimiento de la epidemia en sí, sino también porque se está pidiendo para todos los procedimientos que se están haciendo en los hospitales, para todo aquel internado en los hospitales, ya todos los hospitales están pidiendo esta demanda es probablemente la mitad de la demanda, y la otra mitad es un poco el control de la epidemia. Entonces, estamos tratando de planificar esta nueva demanda, que son todos los hospitales privados también, el IPS también, ¿verdad? No es solamente el sector público que se ve rebasado. Doctor, hoy le escuchaba al ministro de Salud diciendo que los 2.158 casos, muestras, cuyos resultados fueron dados a conocer anoche, datan de hace 14 días. O sea, ese rezago de 14 días, ¿cuándo se disminuye y a cuánto podría disminuirse? Yo creo que en los próximos días vamos a ponernos al día con todo eso pendiente. Justamente el comunicado parte un poco de una mala interpretación de un mensaje que nosotros dimos ya hace unos días, prioricen estas muestras ahora. Por ejemplo, las muestras que se están tomando para contacto, junten todo, enviando más tarde. Lo vamos a hacer el día a día, vamos a ponernos al día con los pendientes y vamos a todo lo que es, como dije, ¿verdad? Los casos que están en terapia, esto es lo que sí o sí, esto no pueden esperar. Son pacientes que están graves y no pueden esperar. Personas que están esperando, están en cuarentena, ¿verdad? Y el resultado, si le da positivo o negativo, igual nomás tiene que completar 14 días de cuarentena, realmente no es prioridad ahora, con nuestra capacidad que está siendo reducida. Entonces, esto se puede ir poniendo al día en las próximas 24 o 48 horas. Yo creo que vamos a estar con un ritmo de estar informando lo que son los de los últimos 2 o 3 días nomás, que es lo ideal, ¿verdad? Sí. Yo creo que nos ponemos al día próximamente. ¿Cuál es el escenario actual, doctor, de nuestro país? ¿Estamos en el peor momento? ¿Todavía nos restan semanas y meses críticos? ¿Qué podemos decir? Todavía nos restan semanas y meses tal cual. Recién vamos a darnos cuenta de que está mermando cuando esté mermando, ¿verdad? Ningún país, y los propios Estados Unidos, ¿verdad? Con toda la tecnología, con toda su capacidad, nunca pudieron anticiparse, bueno, a partir de mañana va a empezar a disminuir. No, se dieron cuenta que estaba disminuyendo cuando estaba disminuyendo. Entonces, nosotros estamos recién en pleno ascenso. Esta es la ola de la epidemia que está sumando. Lo ideal sería que la ola no sea de golpe, una ola intensa, una ola picuda, ¿verdad? Sino que sea más bien como una colina, algo como un cerrito y no una montaña de casos. Eso es lo que nosotros apuntamos. Vamos a tener en esta primera ola, obviamente el primer territorio del país es el territorio más conectado, más cosmopolita, como suelo decir, que es Ciudad del Este. Bueno, ahí se dio nuestra primera ola, ocurrió en Estados Unidos, después Nueva York, ¿verdad? Y después fue Florida, Texas y todo. En España primero fue Madrid y después fueron las otras provincias, ahora por Cataluña. O sea, primero se dan los lugares más conectados que tienen los países, en su caso de Ciudad del Este. Se da la primera ola ahí. Y luego no es que sea una segunda ola, sino esa primera ola se va distribuyendo en los siguientes territorios. Es probable que después del pico que tengamos en Ciudad del Este, el pico venga en la otra ciudad más conectada con Ciudad del Este, que obviamente es Asunción y área metropolitana, ¿verdad? Ahora, doctor, hoy leíamos en los medios una frase suya diciendo que si no tenemos una explosión, palabras más, palabras menos, tendríamos que tomar con, digamos,
con cautela, que tengamos 15 muertos por día, digamos, no sé si vale el término o la frase, es buena cifra, digamos, eso se mantiene, eso es factible que tengamos 15 muertos por día. Yo les invito a que vean lo que está ocurriendo en Bolivia, cuántos muertos por día tiene. Nuestro sistema de salud no es muy diferente del sistema de salud de Bolivia. La población no es mucho más grande. Bolivia tiene 11, 12 millones de habitantes. Entonces, y las muertes por día superan los 3 dígitos. Entonces, es algo que puede pasar, ¿verdad? Mucha gente, yo cuando hablo de Brasil, y suelo decir, miren, Brasil tiene 100.000 muertos. Y me dicen, bueno, pero son 200 millones de habitantes. Hacer la regla de 3. 200 millones de habitantes, 100.000 muertos. 7 millones de habitantes, Paraguay, ¿cuántos muertos? X, ¿verdad? Hacer regla de 3 y te sabe que va a tener 3.000, 4.000 muertos más o menos. Chile, sistema de salud mucho más potente que el nuestro. La capacidad de vigilancia reconocida a nivel internacional, de testeo, uno de los países que más testa en toda la región. Cerró la semana pasada, ahora va mucho más que eso, cerró con más de 10.000 muertos. Chile tiene ¿cuántos millones de habitantes? 18. Bueno, 18 millones de habitantes tiene 10.000 muertos. Paraguay, 7 millones de habitantes, ¿cuántos muertos va a tener? Vamos a 86, ¿no? Otra vez. Entonces, hacer cuánto por muerto por día significa eso. Y sale un número que puede ser que esté por ahí cerca, ¿verdad? Yo creo que si cerramos el año con un número porque no lleguemos a los 4 dígitos, ¿verdad? A los 1.000, cerramos con 500, digamos con 300, es un buen número. Eso habla de todas las medidas que se están haciendo, que estamos haciendo como sociedad, más que nada, ¿verdad? El control, claro. En las calles, más que nada, ¿verdad? El virus entró, iba a entrar nomás luego, ¿verdad? Pero que entre lento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que apuntar. Y se va a pasear por nuestras calles, pero hagámosle complicado, ¿verdad? Nos hagamos a pecho gentil a esto, ¿verdad? Controlémosle a la bestia que está recorriendo nuestras calles, ¿verdad? Van a haber bajas, pero que no sea una cantidad de bajas como está ocurriendo en los países vecinos. Yo creo que se puede tener un número que no sea la regla de 3 simple, ¿verdad? Bueno, ahora sí tuvo 100.000, entonces vamos a tener nosotros 4.000 más o menos. No, yo apunto a tener 10 veces menos que eso. Bueno, doctor, vamos a seguir en contacto. Muy gentil como siempre. Y gracias por las precisiones. Dale, hasta luego.